Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia que vamos a retransmitir en directo desde la Casa Encendida. Una conferencia que se enmarca en el ciclo llamado Transformar nuestro mundo. Es una propuesta para nuevos tiempos organizado por la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de España y la Casa Encendida. El ciclo comenzó en el año 2017 y está centrado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pretende mostrar las oportunidades que existen para avanzar en la construcción de otros modelos de sociedades, así como relaciones más apropiadas y respetuosas entre los pueblos y con el planeta. En la conferencia de hoy, titulada La urgencia de una energía sostenible en un planeta en llamas, vamos a dialogar con Juan López Duralde y con Claudia Custodio sobre los contenidos del ODS 7 de energía asequible y no contaminante. Vivimos en un planeta al borde del colapso, incendios masivos, deshielo generalizado, subida de temperaturas nunca antes vistas. Consumimos más recursos de los que la naturaleza es capaz de regenerar y la obtención de energía basada en combustibles fósiles tiene mucho que ver con esta situación. La urgencia de una transición energética global es crucial si queremos revertir una realidad a la que ya llegamos tarde. Los actuales modos de producción de energía son un grave problema. También lo es el hecho de que un gran número de personas en el planeta no tenga acceso a la energía necesaria para garantizar condiciones de vida digna. 789 millones de personas, principalmente en el África subsahariana, viven sin acceso a la electricidad y cientos de millones solo tienen acceso de manera limitada. En España, la pobreza energética se ha convertido en un problema que sufren miles de familias, como vimos invierno tras invierno. En diciembre pasado, 1 millón de personas nos manifestamos en Madrid, coincidiendo con la COP25, para reclamar medidas ambiciosas. Nos acompañaba gente, venía de todo el mundo, especialmente muchos pueblos indígenas. El pasado mes de junio, 220 organizaciones y miembros de la sociedad civil solicitamos al gobierno español que abandonara el Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo que nació para garantizar el suministro energético a Europa tras la caída del muro de Berlín y que se ha convertido en un coladero de reclamaciones millonarias por parte de multinacionales. El futuro es ahora, no podemos esperar. La realidad mundial que vivimos demuestra la urgente necesidad de políticas que garanticen la generación sostenible de la energía y, al mismo tiempo, el acceso a ella para millones de personas en todo el mundo que ni siquiera cuentan con fuentes de electricidad básicas. Como os decía, vamos a contar en esta charla con Juan López Duralde y con Claudia Custodio, a los que voy a pasar a presentar antes de ir lanzándoles unas preguntas. Juan López Duralde es un activista ecologista que ha dedicado toda su vida a la defensa del medio ambiente. Ya en 1986, Juancho fue secretario general de la CODA, la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental. Después ingresaría en Greenpeace, donde fue coordinador de la campaña de tóxicos de la organización a nivel internacional y director de la rama española entre 2001 y 2010. En diciembre de 2009 podemos decir que se hizo mundialmente famoso cuando se infiltró como embajador de la Tierra en la cena de gala de la cumbre de Copenhague para poner en evidencia que mientras los políticos cenaban, el destino de millones de personas e incontables especies animales y de plantas estaban en la cuerda floja. En 2010 fue uno de los cofundadores de EQUO, la enésima intentona de creación de un partido verde a imagen y semejanza de los partidos verdes europeos. Y actualmente es diputado por Álava en Unidas Podemos y es presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Retrodemográfico en el Congreso de los Diputados. Por su parte, Claudia Custodio Martínez, después de graduarse en estudios de desarrollo y geografía humana, cursó el máster en Ecología Humana y Cultura, así como el de Poder y Sostenibilidad en la Universidad de Lund, en Suecia. Actualmente trabaja en el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Observatorio DESC, como técnica de justicia ambiental y derechos sociales. Desde una perspectiva crítica con el sistema capitalista, se considera activista por la justicia climática y ha estado involucrada en varios grupos del movimiento climático en el norte de Europa y es partidaria de la desobediencia civil. En Barcelona
participa en los movimientos sociales locales y es muy activa en el grupo Climaxio. Colaboró con la organización de la Cumbre Social por el Clima, el foro alternativo paralelo a la COP25 celebrada en Madrid, como he dicho antes, el pasado diciembre, y desde principios de 2020 participa también en la campaña estatal contra los tratados de comercio e inversión en el grupo que trabaja contra el tratado sobre la Carta de la Energía. Para ir abriendo un poco las preguntas, quería lanzarle la primera a Juancho, decirle, bueno, comentar que vivimos en un planeta que está al borde del colapso, como ya he dicho, pues incendios masivos, deshielo generalizado, subida de temperaturas nunca antes vistas y además la pandemia que vivimos nos ha demostrado que esta situación es insostenible. La pregunta es, Juancho, ¿hay marcha atrás? ¿Podemos encontrar salidas a esta situación? Bueno, lo primero, buenas tardes y encantado de estar aquí y agradecer a la coordinadora de ONGs y a la Casa Encendida la organización de esta jornada. Y bueno, pues encantado de estar aquí y tratar de aportar mis puntos de vista, ¿no? Evidentemente, la situación es efectivamente mala, ¿no? La comunidad científica nos ha dicho que si en el plazo de 10 años, es decir, de aquí al 2030, no reducimos en un 50% las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pues realmente esto será irreversible, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la contestación breve a una pregunta que es lógicamente muy compleja porque tiene muchas derivadas, es que probablemente no hay marcha atrás en el daño que ya hemos hecho, pero sí tenemos todavía margen para evitar daños mucho mayores, ¿no? Para que las temperaturas medias aumenten por encima de ese 1,5 grados, 2 grados, que la comunidad científica nos dice que en ningún caso debemos sobrepasar de temperaturas medias globales, ¿no? Yo recuerdo, pues hace no tantos años que hablábamos de que superar las 400 ppm, partes por millón, de CO2 en la atmósfera, pues ya era entrar en una fase catastrófica. Bueno, pues ya las hemos superado de mucho, ¿no? Estamos en las 414, si no recuerdo mal, y siguen aumentando, ¿no? Por lo tanto, básicamente yo creo que, y como digo, por dar una respuesta corta, yo creo que podemos evitar que la situación sea todavía más grave, pero cambios climáticos como los que estamos viviendo, pues ya son prácticamente irreversibles, ¿no? Vale. No sé si le quería preguntar también a Claudia, un poco también a continuación de esto, que, como he dicho también en la introducción, la obtención de la energía basada en combustibles fósiles tiene mucho que ver con esta situación, ¿no? Más allá de las palabras y declaraciones que estamos viendo, y tú que tienes una experiencia también un poco de ver un poco las cosas desde otro país, por tu etapa de estudios y demás, ¿qué se está haciendo internacionalmente por la transición energética? Claro, este también es el tema, ¿no? Que, o sea, lo respondo desde otro ángulo, pero claro, abordar la transición energética si no se hace de una forma global, es muy difícil que surja un impacto, ¿no? A nivel de cambio climático. O sea, claro, yo he estado en el norte de Europa y es verdad que ahí no sé, tenemos esta imagen de que, bueno, que están más adelantados por lo que hace implementar, ¿no? Medidas de implementación de energías renovables, etcétera, que es en parte verdad, pero aún así, pues no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, miramos a nivel europeo, ¿no? Que se acaba de aprobar recientemente el Green New Deal, lo que se conoce como el Pacto Verde Europeo. Mm, Claro, la ambición es de reducir, pues como comentaba Juan, creo un 65% para 2030. Tenemos que ver cómo esto pasa. Y luego que todo lo que se está basando esto es en ciencia, que son proyecciones y que, bueno, que no sabemos realmente lo que va a pasar, ¿no? O sea, que hay distintos modelos, ¿no? Que predicen cosas distintas y que, bueno, o sea, que tenemos que hacer que nada de lo que se está haciendo parece que vaya a ser suficiente y que, bueno, que va a ser muy difícil hacerlo dentro del modelo económico en el que vivimos actualmente. Bueno, estamos hablando de esta situación en la que estamos, de las cosas
que no se están haciendo, que se deben estar haciendo, de cómo estamos sobrepasando pues, algunos de los límites que la ciencia ya había marcado. Y hay una cosa que tenemos relativamente clara en estos últimos años, y es que si alguien ha puesto sobre la mesa la urgente necesidad de un cambio radical para hacer frente a este estolladero, son las personas jóvenes que han salido a las calles de todo el mundo exigiendo un cambio de rumbo, ¿no? Eh, Me gustaría ver un poco esta pregunta hecha a los dos, no a uno en concreto. ¿En qué punto entendéis que se encuentran ahora las movilizaciones y cuáles son los logros obtenidos en este eh, camino colectivo global? La perspectiva un poco más de Juancho, de una persona pues, que, como he dicho en su presentación, lleva desde el año 86 siguiendo todos estos temas, y de un enfoque pues a lo mejor también un poco que en un principio pues, no tenía que ver tanto con el cambio climático como era la perspectiva de los tóxicos, pero que obviamente está íntimamente ligado. Y sobre todo también a Claudia, para un poquito después también, el papel bueno, pues que los tratados internacionales tienen también un poco que ver, y cómo esto también está sirviendo un poco para movilizar a la gente o no. Si quieres empezar, Juancho. Bueno, yo creo que estamos en un momento un poco crítico porque realmente yo diría que hemos pasado 3 fases, ¿no? Una primera fase que era, podemos decir, la fase anterior al movimiento de Fridays for Future, al movimiento juvenil, la fase en la que fundamentalmente la movilización contra el cambio climático estaba liderada por organizaciones ecologistas, por grandes organizaciones, de la mano con la comunidad científica, con algunos científicos realmente que hablaron claro, algunos científicos. Bueno, pues esa fue un poco la primera fase. Luego, yo siempre he pensado, y de modo un poco autocrítico, ¿no?, que teníamos muy poca capacidad de movilización, es decir, que las organizaciones ecologistas no éramos capaces de movilizar a la gente contra el cambio climático, ¿no? Otras movilizaciones contra otras cuestiones tenían mucho más éxito, salía mucha más gente a la calle, pero el cambio climático, por el motivo que sea, pues costaba muchísimo, ¿no? Eso se rompe afortunadamente con la entrada en juego del movimiento Fridays for Future, de Greta Thunberg, etcétera, porque realmente tiene una capacidad de movilización, bueno, pues espectacular, ¿no? Lo vimos en Madrid en la COP25 y lo hemos visto en todo el mundo, y bueno, pues eso ha sido para mí una gran noticia y un gran revulsivo de las movilizaciones en contra del cambio climático, ¿no? Pero después llegamos, y esta es la tercera fase en la que yo creo que estamos, a la pandemia, ¿no?, al COVID-19, y se produce una especie de paralización de todo, y también de la lucha contra el cambio climático en todos los sentidos, ¿no? De repente parece que el cambio climático ha dejado de existir, habíamos conseguido avanzar bastante rápido, incluso, por ejemplo, en nuestro país conseguimos que el Congreso declarara la emergencia climática y demás, y prácticamente desde que entramos en la fase COVID, pues el tema queda un poco paralizado, ¿no? Y a mí esto me preocupa mucho porque realmente creo que se había efectivamente conseguido poner el tema en la agenda, tanto en la agenda nacional como en la agenda internacional, y de alguna manera pues eso se ha quedado ahora diluido por la pandemia, y bueno, de cara al futuro, pues espero que bueno, que ese liderazgo de los jóvenes y de las jóvenes pues se recupere y se vuelva a entrar en una fase de movilización, porque es clave, es fundamental. Es que no podemos olvidar que la lucha contra el cambio climático es fundamentalmente una lucha contra el tiempo. Sí, yo lo que iba a decir es que, bueno, es evidente, ¿no?, que ahora todo se ha visto bastante parado, ¿no?, desgraciadamente por la COVID, que nadie se esperaba y que ha afectado a todas de distintas formas, y también pues a las jóvenes, ¿no?, que eran activas en el movimiento climático. Y aún así pienso que, a pesar de las restricciones, o sea, sigue habiendo movilizaciones, evidentemente pues a menor escala, ¿no?, pero se siguen organizando como pueden, ¿no?, con protestas más pequeñas en las calles, como se puede, a través de las redes, que es lo que nos queda. Y bueno, yo pienso que, o sea, que el movimiento sigue activo y que
tan pronto como, ¿no?, las restricciones se vayan, pues, bueno, la COVID vaya retrocediendo, ¿no?, y podamos salir a las calles otra vez, pues que van a estar ahí a pie del cañón y siguiendo pidiendo porque hay mucho trabajo que hacer y no se van a quedar calladas. Pienso que, bueno, lo que se ha logrado y me voy a centrar, o sea, en estos últimos 2 años, ¿no? Desde, bueno, cuando empezó Greta Thunberg con Fridays for Future y también con Extinction Rebellion, se han conseguido muchas cosas solo en 2 años. Y hablo de cosas como movilización, de lo que decíamos, a un montón de gente, declaraciones de emergencia climática en montones de lugares del mundo, ¿no? Este énfasis, este foco de la prensa, este interés renovado, ¿no?, que está de noticias sobre el cambio climático, sobre las movilizaciones. Se han tejido un montón de alianzas con otros movimientos y ahí pienso que aún hay mucho trabajo que hacer porque esto es súper importante para afrontar la emergencia climática. Se ha conseguido visibilidad y se ha conseguido, pues, esto, ser una voz, ¿no?, y que se invite en muchos espacios, ¿no?, la voz de las jóvenes y de los movimientos climáticos, ¿no?, a dar su perspectiva y hacer su voz oída, que bueno, que es su primer paso, ¿no?, para empezar a cambiar las cosas. Bueno, muchas gracias. Mm, Estamos, pues eso, hablando un poco de la situación en general, de la movilización de la sociedad civil, especialmente de los jóvenes. Estaba oyendo hablar y me estaba acordando de, bueno, pues que este viernes va a hacer 50 años que se aprobó en Naciones Unidas aquella cifra del 0,7% que tenían que dedicar los países enriquecidos para ayudar a los empobrecidos, en lo que entonces se llamaba también a los países en vías de desarrollo, para que se desarrollaran y llegaran a los niveles de consumo que teníamos los países que pretendemos que somos ricos, ¿no? Esto supuso también un movimiento de movilización a mediados de los 90 por aquellas acampadas del 07, luego derivó en toda la campaña contra la deuda externa. De allí pasamos un poco al 15M, a los indignados reclamando una democracia real y una participación. Pasamos después a las movilizaciones del feminismo del 8 de marzo, reclamando igualdad para las mujeres, y ahora parece que estamos en el momento en el que el feminismo y todas esas reivindicaciones de igualdad están conviviendo con esta emergencia climática. Yo, más que verlo como momentos separados, quiero pensar que es una misma corriente que va apuntando hacia lo que ha recogido la Agenda 2030, que es algo que estaba, pues, en la movilización por una parte social y por otra ambiental. Y como decís, que hemos visto que este año se ha quedado paralizado, que se supone que iba a ser el 2020, un año de superactivismo, que había varias cumbres relevantes en cuanto a la revisión de los acuerdos de Beijing, en cuanto al tema del feminismo, pero también 2 cumbres también muy relevantes, otra COP que iba a haber sobre temas medioambientales centrados en la biodiversidad y demás. Eh, y tratando de aterrizar esto un poco en España, en el entorno más cercano, ver un poco cómo creéis que se están concretando estas luchas más globales en nuestro país, en lo que se está haciendo, y sobre todo tratando ya de centrarlo un poquito más en el tema de la conferencia de hoy, lo que tiene que ver con el consumo de la energía, cómo pasamos de esa emergencia climática a esa necesaria transición energética y su plasmación en la ley, ¿no? Eh, ¿Cuáles creéis que son las propuestas que se están poniendo ahora encima de la mesa? ¿Cuáles son los escollos? Eh, yo recuerdo la pancarta aquella que sacó Juancho en la cumbre en Copenhague, que decía que los líderes actúan mientras que los políticos hablan. Ya sé que es una pregunta un poco capciosa, porque ahora estás en el Parlamento, precisamente estáis debatiendo la ley de transición energética y cambio climático, pero cuéntanos también un poco cómo está en este momento, y si las críticas que se han hecho desde algunas asociaciones diciendo que el texto adolece de falta de ambición y que demuestra una ausencia de justicia climática, si eso es cierto, o cómo están un poco esas negociaciones. Bueno, quizás lo primero que haya que hacer desde el punto de vista de España es hacer un poco un análisis histórico, ¿no? Porque realmente en España, a diferencia de otros países europeos, pues prácticamente las emisiones que se toman como base del año 1990
han seguido subiendo, ¿no? Solamente a partir de, si no recuerdo mal, entre el año 2009 y 2014 se produce una bajada gracias a la política que realizó el gobierno de Zapatero de impulso a las energías renovables, fundamentalmente de impulso a la energía eólica. Se produce una bajada de las emisiones, pero que no alcanza ni siquiera el nivel de 1990. Es decir, mientras que el conjunto de la Unión Europea, desde 1990 hasta hoy, ha reducido sus emisiones aproximadamente en un 25%, es decir, estamos en un 75% de las emisiones que emitíamos en 1990, en el caso de España estamos en un 120%. Creo que este dato es importante tenerlo en cuenta porque, claro, hemos perdido mucho tiempo en España, hemos perdido mucho tiempo y eso nos hace ir con retraso. Y esto es lo que explica esa situación, esa discusión sobre la ambición de la ley de cambio climático, ¿no? Porque si analizamos el objetivo de la ley de cambio climático española, el objetivo planteado por pues con la enmienda que nosotros hemos presentado, que es una reducción del 23%, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que reducir un 20% más porque desde 1990 hemos seguido aumentando. En el caso de Europa, sin embargo, ya habían reducido. Con lo cual, al final, ¿qué pasa? Que el esfuerzo que plantea la ley de cambio climático es similar al esfuerzo que plantea el conjunto de la Unión Europea en lo que se refiere al objetivo de emisiones. Entonces, claro, ahí la discusión, lo que dicen algunas organizaciones es, bueno, no es culpa nuestra que España no haya hecho sus deberes. Y digo, bueno, claro, no es culpa de nadie, pero aquí tenemos un problema que tenemos que asumir y que tenemos que ver cómo abordar, ¿no? Y es que necesitamos, desde mi punto de vista, y aquí hablo a título personal, ¿no? Necesitamos una ley que sea ambiciosa y al mismo tiempo que sea efectiva. Eso quiere decir que necesitamos una ley que sea aplicable, porque realmente España es un país donde tenemos un grave problema tenemos otros problemas sociales muy importantes y tenemos que conseguir que esa transformación sea real y no tenga un impacto negativo sobre el empleo, ¿no? Bueno, entonces, con esto es con lo que tenemos que trabajar y bueno, yo creo que fíjate, no veo que el principal escollo de la ley de cambio climático vaya a ser la discusión sobre los objetivos. Creo que los objetivos son suficientemente ambiciosos. Es más, creo que las críticas más duras van a venir de aquellos que dicen que son demasiado ambiciosos y creo que los problemas que yo veo un poco en el horizonte sobre por dónde va a ir la discusión, que es por dónde la trae más bien la discusión, podemos decir, la derecha económica, es por otras cuestiones, ¿no? Relativas a lo que ellos hablan de neutralidad tecnológica, que es un concepto que es bastante aleatorio, pero que yo considero que es una excusa. Es decir, lo que están diciendo es que la ley de cambio climático favorece determinadas tecnologías, pero claro, es que el objetivo de la ley de cambio climático es avanzar hacia un modelo basado al 100% en las fuentes de energía renovable, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser así. Luego tenemos un problema con las petroleras que quieren que no se hable de emisiones directas, sino de emisiones netas, para poder continuar pues con determinadas prácticas que al final globalmente siguen siendo emisiones. Es decir, que yo creo que aquí hay, digamos, el tema de la ambición, pero creo que ese no va a generar demasiada discusión y creo que la discusión, por lo que yo estoy viendo, va a ir por estos aspectos más relativos, digamos, a las reivindicaciones más bien de distintos sectores industriales, ¿no? Claudia, una visión desde los movimientos sociales. Claro, es que, bueno, o sea, evidentemente es positivo tener un marco jurídico, ¿no?, de acción climática que persiga, ¿no?, este objetivo de la neutralidad climática en 2050, pero bueno, o sea, nosotros pensamos que es poco ambicioso y no solo comparándolo con los objetivos que nos pone Europa, ¿no?, sino con los objetivos, bueno, no objetivos, sino
lo que dicen los informes del IPCC, ¿no? Y lo que hace falta para mantener la temperatura por debajo de 1,5 grados, ¿no? Que dicen, ¿no? Los científicos. Además de eso, está el tema de que, o sea, aparte de una ley específica de acción climática y de transición ecológica, lo que hace falta es que todo el marco jurídico, todas las otras leyes y políticas públicas vayan acorde de esto. O sea, claro, lo que no puede ser es que haya una, ¿no? una ley de acción climática, pero que luego, pues, por ejemplo, pues se siga estando dentro del Tratado sobre la Carta de la Energía, que luego ya os lo contaré más al detalle, o que se ratifique el acuerdo de la UE-Mercosur sobre libre comercio entre Latinoamérica y Europa, que, bueno, que aumenta la deforestación y otros miles de problemas que también podemos hablar después. Que, por ejemplo, no, o sea, las políticas de transporte y movilidad vayan en línea contraria, favoreciendo pues, la compra de automóviles nuevos cuando esto tendría que terminarse. Bueno, y un largo etcétera de otras políticas públicas que al final, pues, o sea, nuestro punto de vista, o bueno, lo que estamos pidiendo no es que todas las políticas, todas las leyes no tengan este punto de vista de acción climática, no que haya solo, o sea, no que con una ley de acción climática pues no es suficiente. Bueno, a mí me parece muy interesante la perspectiva sobre todo, de poder contrastar aquí la postura de una persona que está donde se está cociendo la ley en este momento y de otra persona que está desde fuera, ¿no? Yo me acuerdo cuando en finales de noviembre del año pasado, antes de la COP25, tenía la oportunidad de visitar a unos amigos que viven en el norte de la provincia de Palencia, en una zona muy minera donde se están cerrando centrales eléctricas. Y claro, ahí es donde se ve la contradicción de querer avanzar en reducción de las emisiones por el esquema de combustibles fósiles, cerrando centrales que dependen del carbón, que es todo de lo que vive la parte de la cornisa cantábrica, y por otra parte, pues eso, ver cómo esas zonas están dentro de lo que es la España vaciada y que se quedan ahí sin alternativas de desarrollo, ¿no? Entonces, obviamente, muchas veces las cosas o lo que estamos viendo también es que las cosas que queremos podemos tenerlas relativamente claras, pero luego es difícil aplicarlas. Antes de seguir con las preguntas, sí que quería recordar a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales que esto también está abierto a sus intervenciones que tienen en YouTube o en los otros canales, chats, donde pueden dejarnos unas preguntas para que luego se las vayamos trasladando tanto a Juancho como a Claudia. Dentro de estas cosas también que nosotros queríamos, o sea, que hay veces pues que a lo mejor no conseguimos que todas las reivindicaciones tengan la misma importancia o que consigamos que tengan la misma representación. Desde la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo hemos presentado enmiendas eh, a la Ley de Transición y Cambio Climático. Unas las hicimos en la parte de aportaciones de la sociedad civil, pero otras las hemos estado negociando con los grupos políticos. En este caso, pues agradecerle ya aquí públicamente a Juancho que haya vehiculado alguna de estas, pero sí que nos parece desde un punto de vista pues, más cosmopolita, de un poco una vista un poco más de visión global, que la ley de transición energética debería tener una dimensión más internacional, ¿no? Pero también entendemos que es complicado porque muchas veces se está tratando que sean cosas o sea, que las leyes actúen dentro de lo que es el territorio nacional, ¿no? Aunque sí que nos preocupa el que se deje un poco manga ancha a la actuación que estén haciendo empresas españolas más allá de nuestras fronteras, o que temas como el comercio de las emisiones pues pueda quedar ahí un poco al margen de esta ley, ¿no? Yo no sé si Claudia a lo mejor nos puedes hablar un poco de cómo veis este papel de las empresas o de la dimensión internacional de una ley de cambio climático y transición energética. Claro, bueno, es un poco lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que claro, legislar en el ámbito nacional, pues es importante y relevante, pero claro, hay que, pues, como es que es lo que decís vosotras, ¿no? O sea, controlar lo que hacen las empresas españolas en el extranjero, pues, ¿no? Sería como otra forma, ¿no? de abordar, porque al fin y al cabo, ¿no? Todas estas emisiones que se generan en territorio exterior no están contabilizadas, ¿no? En las emisiones españolas, ¿no? Y igual, o sea, son consecuencia, ¿no? de la actividad económica española, digamos, ¿no? Em,
Entonces, claro, bueno, sí, se tendría que incorporar también, ¿no? Estas, ¿no? Estas emisiones externalizadas, em, ¿no? Sí tendría, para tener un impacto real, global. Y Juancho, si quieres comentarnos también un poco cómo habéis recibido pues, esas propuestas que os hemos hecho, o si habéis tenido la oportunidad de comentarlas con la comisión, así como cómo se ve esto un poco más allá de quienes tenéis ese convencimiento del piensa global y actúa local. Bueno, primero algunas reflexiones, ¿no? En relación con lo que decía Claudia. Vamos a ver, efectivamente yo creo que nosotros hemos introducido un artículo en el capítulo de objetivos donde establecemos que los objetivos solo podrán modificarse al alza, ¿no? Con lo cual, yo por un lado decía que bueno, pues se ha dado un paso que a mí me parece muy relevante en cuanto a establecer un marco con unos objetivos concretos y específicos, y en segundo lugar se ha establecido que solo se pueden modificar al alza, ¿no? Yo creo que es un paso importante para nuestro país y mucho más viendo la dinámica que tenemos en este país, ¿no? Que no es una dinámica fácil. Aquí esto es comparable a un petrolero que va avanzando por su, digamos, por su ruta y, y no es fácil cambiarle el rumbo. No es fácil cambiar el rumbo de las políticas que han estado, digamos, en boga en este país, de las políticas energéticas, económicas y demás, en tanto tiempo, ¿no? E incluso, bueno, pues no es un secreto y por lo tanto creo que puedo decirlo, no todas las posiciones dentro del gobierno son las mismas, ¿no? Es decir, que luego hay posiciones más, digamos, cercanas a posturas tradicionales, por seguir con el símil del petrolero, de mantener la ruta, y hay quienes estamos más por la necesidad de un giro, más bien por la extrema urgencia de ese giro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestro grupo de Unidas Podemos también lo ha reclamado, por ejemplo, con el tema de Mercosur, ¿no? Por la vinculación que tiene este tratado, la posible vinculación que podría tener, y en eso es muy interesante el estudio que ha hecho el gobierno francés sobre el impacto ambiental de Mercosur y cómo podría aumentar la destrucción del Amazonas un 5% al año, que es brutal, ¿no? Por supuesto compartimos, y otro de los elementos que hemos introducido en la ley es el compromiso, bueno, en nuestras enmiendas, luego tendrán que aprobarse, ¿no? Es el compromiso por hacer una ley de movilidad sostenible, que indudablemente es un sector que yo comparto con Claudia, que es clave porque es el que más está aumentando sus emisiones y por lo tanto es fundamental abordar el tema de la movilidad. Y bueno, todo eso son cuestiones que hay que abordar, ¿no? Y no lo digo como palabras huecas, ¿no? Sino lo digo cuestiones que estamos peleando y ojalá podamos ir más allá de lo que se va avanzando. En cuanto a la dimensión internacional, bueno, yo creo que la lucha contra el cambio climático solo puede entenderse desde una dimensión internacional, es decir, que el elemento clave es es esa globalidad de los impactos y esa necesidad de globalizar la acción, ¿no? De hecho, uno de los argumentos del negacionismo de Vox en contra de la ley, que hoy ha repetido, por cierto, Abascal en la moción de censura, es que total, ¿para qué vamos a hacer nada si España solo representa el 0,7%, precisamente el 0,7%, de las emisiones globales, ¿no? Y por lo tanto no sirve de nada que hagamos nada porque somos una parte muy pequeña de la tarta mundial, ¿no? Estas son ideas que tenemos que combatir cada día, ¿no? Y efectivamente no queda otra que ese compromiso global de las propuestas de la coordinadora de ONGs. Nosotros hemos recogido también que al menos esa necesidad de que la cooperación internacional se amolde también a las políticas de cambio climático
también la hemos recogido para introducirla en la ley. Y bueno, creemos que son pues, pasos que es necesario dar, pero bueno, no se puede entender la lucha contra el cambio climático sin ese aspecto global que tiene. Esto no es un tema que un país solo pueda abordar. Ahora, también es verdad que creemos que esto es un tren que está pasando a nivel tecnológico, a nivel de empleo, etcétera, etcétera, y también es verdad que dejar pasar ese tren y quedarse anclado pues, en las viejas tecnologías pues puede suponer el perder una oportunidad también para nuestro país. Es decir, que a lo mejor globalmente las emisiones no significan tanto, pero el no subirnos en ese tren nos puede dejar fuera una vez más de un nuevo desarrollo que se está produciendo, un nuevo desarrollo, digamos, industrial y tecnológico que se está produciendo y que nosotros creemos que es clave, ¿no? Todo esto yo sé que es muy contradictorio, sé que es muy difícil, pero bueno, también trato de haceros ver que nosotros somos 35 diputados de 350, es decir, que creo que estamos tratando de tener la máxima influencia, pero hay que ser conscientes también de la fuerza con la que trabajas y de las fuerzas que tenemos enfrente que no son menores, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en consideración. Pues es un poco como cuando Quijote le decía a Sancho que estaban batallando contra unos gigantes muy grandes, ¿no? Y efectivamente que tienen muchos recursos y mucha capacidad de hacerse oír, incluso de apropiarse de muchas palabras y de muchos conceptos y darse la vuelta, como hemos visto a lo largo del tiempo con eso que se llama el greenwashing o también con toda esta publicidad verde. Claudia, ¿cómo crees que esta relación de fuerzas puede afectar a la actuación de los gobiernos, en este caso el de España, pero si quieres comentar de algún otro sitio, y qué podemos hacer para que nos escuche más a la ciudadanía, y en este caso ya la labor legislativa que está haciendo el Consejo de los Diputados, sino a los estados o a los gobiernos como aparatos de poder? Bueno, creo que por esto es fundamental, ¿no? La presión desde las calles. O sea, claro, yo, bueno, o sea, de grupos parlamentarios, pues evidentemente no formo parte y no sé mucho de las fuerzas que se mueven ahí dentro, ¿no? Pero lo que está claro es que la presión de las calles, pues, es un soporte importante y tiene que estar ahí pidiendo, ¿no? A quien esté en el gobierno, sea del color que sea, ¿no? Que tome acción ya, porque es que no hay tiempo para, bueno, a perder para nada. Entonces, bueno, creo que esto es fundamental. Yo lo entiendo, evidentemente sí, ¿no? Sí, 35 350 pues es una parte grande, pero pequeña en comparación. Pero aún así, ¿no? Pues nosotros tenemos que pedir, ¿no? Al máximo y estar ahí luchando. No, por supuesto. Eso además es importante y yo creo que se ha conseguido algo que es difícilmente medible, pero es verdad que una mayoría abrumadora de la Cámara, con la excepción de Vox, pues es favorable a avanzar en políticas de cambio climático, ¿no? Yo creo que eso es un avance que en gran parte se debe a que el tema está en la calle y eso se sabe, claro. Probablemente es imprescindible que siga estando en la calle y que siga habiendo movilización. Bueno, Juancho ha sacado en una de sus intervenciones un tema que yo sé que le apasiona desde hace mucho tiempo, que es la situación del Amazonas, ¿no? Esos incendios que estamos viendo, como que se están incrementando las hectáreas calcinadas del año pasado a este, como que se están casi multiplicando. Y eso tiene detrás una dinámica de abrir espacios para cultivar soja, para ganadería extensiva, que es algo que no está desconectado de otros procesos que se están dando aquí en el territorio del Estado español, como es la instalación de macrogranjas o como es el hecho de que mucha de esa soja que se está cultivando en los grandes espacios que se han generado al quemar la selva amazónica, esa soja está viniendo aquí a España para alimentar ganado, ¿no? Quería centrarme ahora un poco en el tema de la agroindustria, de la producción agrícola transgénica, de toda esta forma de
generar alimentos de una manera totalmente desmedida, muy poco racional, por los datos que también conocemos de despilfarro de alimentos. Situaciones que pueden estar también detrás del origen de la pandemia, que se comentaba que podía estar vinculado con todas la esquilmación que se ha hecho de los bosques en el sudeste asiático y demás. Y ejemplos como algunos países como Francia pues han puesto límites a los comportamientos de sus empresas en el exterior, y que algunos otros países no lo están haciendo. Nosotros miramos con cierta envidia a la ley de debida diligencia que se aprobó en Francia, ¿qué falta para que este tipo de medidas se puedan tomar en nuestro país, o cómo creéis que se debiera regular un poco más esta actuación de las empresas multinacionales y en concreto de las de la agroindustria? Bueno, yo tengo la impresión de que el Ministerio de Agricultura en España lleva durante mucho tiempo siendo, digamos, el dominio de la agroindustria, ¿no? Yo lo viví pues desde que estaba en Greenpeace, vi pues cómo España se convertía en el único país europeo que fue el patio trasero de los transgénicos, ¿no? Entrada de transgénicos, y sigo viendo hoy en día cómo realmente el Ministerio de Agricultura pues sigue siendo prácticamente un búnker de los sectores más conservadores, ¿no? Y más agroindustriales. Eso tiene impactos en las políticas en nuestro país, en todas, ¿no? En todas las políticas relacionadas con el agro, donde fundamentalmente se promueve la agroindustria, perjudicando con ello pues al pequeño productor, y está muy vinculado también, lógicamente, con nuestra vinculación como país a la destrucción del Amazonas. España es el segundo país de la Unión Europea que importa soja producida en terrenos destruidos de la selva amazónica, ¿no? Es decir, que tenemos una responsabilidad real como país en la destrucción amazónica, ¿no? Y es verdad que todo esto viene muy agravado por las políticas de Bolsonaro, que es un personaje que trabaja activamente para los lobbies digamos, de los caciques, los grandes caciques rurales de Brasil, y eliminando o promoviendo la eliminación de la protección tanto de la selva como de las comunidades indígenas que la habitan. Y otra línea de trabajo que estamos haciendo es intentando que el gobierno español se posicione claramente junto a otros gobiernos europeos en contra de las políticas de Bolsonaro, ¿no? Creemos que eso es fundamental. Creemos que esas políticas hay que frenarlas, y en ese sentido la presión exterior que se puede hacer desde países de la Unión Europea, y en concreto desde un país como España, que es importador muy importante de productos derivados o producidos en zonas amazónicas destruidas, pues es clave, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente todo esto tiene una vinculación, y creo que de alguna manera quizás las políticas agrarias o las políticas agroganaderas en España pues han sido durante mucho tiempo y siguen siendo pues una asignatura pendiente de los movimientos sociales, ¿no? Están demasiado copado pues por los lobbies, con muy poca capacidad de influencia de otras organizaciones sociales, con la excepción de los sindicatos agrarios que, como sabéis, algunos de ellos, por no decir la mayor parte, pues están alineados con la agroindustria, ¿no? Con algunas excepciones. Bueno, pareciera que nos hemos desviado un poco del tema porque íbamos a hablar de energía, pero yo no me resisto a recordar que detrás de todos los movimientos que hay de movilizar la soja para traerla a alimentar aquí a nuestro ganado, que además de esa carne probablemente se venda en otro sitio, detrás de esto hay quema de combustibles fósiles y hay un despilfarro de energía que podría estar mejor utilizada en otras cuestiones. Bueno, perdona, Claudia, que te he cortado.
No, y solo añadir una cosa, ya que estamos hablando de la agroindustria, aunque sea un poco desviada, pero igual relacionada, como tú dices, con el tema, ¿no? Y es que además de la ganadería y de la soja y de los cereales que se utilizan para hacerlo el pinso y alimentar el ganado, ¿no? También está todo al lado de fertilizantes y pesticidas y etcétera, que son los inputs de la agricultura que para producir se utiliza, son súper intensivos en energía, combustibles fósiles que se queman solo para producir fertilizantes y pesticidas para luego cultivar pues, hortalizas en monocultivos y a un máximo de eficacia. Y que justamente estos días, o sea, empezaron ayer y hasta el viernes se está votando en el Parlamento Europeo la PAC, que es la Política Agraria Común, que decide dónde van los subsidios agrarios y que no pinta nada bien si tomamos en cuenta los objetivos climáticos, ¿no? Y solo decirlo porque se está votando estos días y lo que parece es que Europa va a votar a favor de dar pues un tercio de todo el presupuesto de la Unión Europea destinado pues, a subvencionar grandes explotaciones agrarias que no tienen ningún criterio climático y, bueno, pues seguir con el modelo de agricultura que está destruyendo el planeta. Decía en la introducción que, que está el tratado sobre la Carta de la Energía, del que España formó parte, que había habido más de 200 organizaciones de la sociedad civil que le han pedido al gobierno que se retire de este tratado porque se entiende que es un coladero de reclamaciones millonarias por parte de las multinacionales, que es una herramienta que viene desde la caída del muro de Berlín y que probablemente pues, ya no sea útil y que a lo mejor hay otras maneras de gestionar estos temas. Un poco, Claudia, cómo estáis abordando este tema? ¿Cómo estáis trabajando en relación con el consumo de la energía en nuestro país? Claro, el tratado sobre la Carta de la Energía es bueno, es un tratado, es interesante porque es poco conocido, ¿no? Entre la ciudadanía. Y bueno, como he dicho, lo ha mencionado Pancho antes, pues que España lo firmó en 1994, está en vigor desde 1996, o sea, hace 24 años. Y bueno, lo que hace este tratado es que en teoría, ¿no? Se puso en vigor para atraer inversiones en el sector de la energía, pero lo que hace pues es proteger estas inversiones, sobre todo en combustibles fósiles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, ahora pues se legisla a favor de cerrar todas las centrales de carbón, que esto ya se ha hecho, pero cualquier otro ejemplo, a favor de los objetivos climáticos, pueden aparecer las empresas que han hecho inversiones en estos sectores de energía y poner demandas pues, al Estado español, ¿no? Diciendo que como no van a obtener sus beneficios, ¿no? Que piden compensaciones, emparándose, ¿no? En este tratado. Esto es como un resumen corto de lo que implica. Entonces, claro, esto lo vemos claramente como un obstáculo para la transición energética y cualquier tipo de medida para tomar acción climática, ¿no? Porque está la amenaza de este tratado, que además España es el país de los que ha ratificado el tratado, que son 48 países, pues España es el país que más demandas se le han impuesto ya desde que está en vigor, concretamente 47. Em, Muchas aún están en proceso de, o sea, que aún no se sabe si van a caer a favor del inversor o del Estado, pero de momento las que se han resuelto, pues la mayoría han sido en contra de España, por lo que tiene que pagar un montón de millones de euros ¿no? Para satisfacer esas demandas. Y claro, esto no hace más que dedicar dinero público a pagar estas demandas y ¿no? poner más palos a las ruedas para hacer cualquier tipo de decarbonización de la economía o aprobar leyes a favor de la transición energética. Bueno, ahora que estamos hablando un poquito más de lo que es la generación energética y de este tratado de la energía, eh, no me resisto a recoger una de las preguntas que nos han planteado a través de YouTube en relativa a la regulación energética de las incineradoras de residuos. Quieren saber si se siguen considerando fuentes de energía renovable. No sé si, Juancho, es algo que se está contemplando en la ley o no, o un poco cómo está esto. No, no está contemplado, no está contemplado en la ley y desde luego desde mi punto de vista las incineradoras no son fuentes de energía renovable simplemente porque la materia prima no es renovable, son residuos urbanos y eso son materiales que precisamente son reciclables, son reutilizables
y por lo tanto no se puede considerar energía renovable, ¿no? Entonces, creo que incinerar residuos es una mala idea y deben optarse por otras políticas. Hay precisamente en marcha un anteproyecto, está por ahí circulando un anteproyecto de ley de residuos y bueno, pues de lo que se trata, espero, es de renovar o de poner al día la política de residuos en España, que por cierto se ha quedado bastante obsoleta y ayer mismo ha habido una denuncia bastante potente de Greenpeace pues, sobre el tema de Ecoembes, el cubo amarillo y demás, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo esto necesita de una revisión también, como en general creo que el conjunto de la legislación ambiental en España necesita de una puesta al día, porque los gobiernos del Partido Popular hicieron lo que se llama, lo que nosotros llamamos una contrarreforma ambiental, modificaron todas las leyes ambientales para reducir su ambición, siempre con una justificación de algún interés económico concreto. En la ley de costas, pues ampliando los plazos de las concesiones, en la ley de montes permitiendo que se urbanizaran las zonas quemadas, la ley de impacto ambiental reduciendo la ambición de los estudios de impacto ambiental. Es decir, hemos vivido un proceso de, como digo, de contrarreforma ambiental y yo creo que haría falta un periodo, por supuesto, que necesita años para poner al día muchas leyes y una de las primeras que está y que tiene que salir es una nueva ley de residuos. Hay otras 3 preguntas planteadas en el chat de YouTube que tienen que ver con todo lo que es la explotación minera en España de tierras raras que dicen que son necesarias para generar esas energías renovables. Se preguntan que si hay que explotar estas minas en España o si seguiremos importando estas tierras raras o los productos derivados de fuera y que el problema se quede en otro lado, ¿no? No sé si de esto tenéis algún comentario que hacer. No sé si quieres comentar algo, Claudia, o comento yo. No, puedes empezar si quieres. A ver, es una buena pregunta porque realmente en España hay en este momento un boom de propuestas mineras que nos preocupa mucho. En parte se debe a una ley que tenemos, una ley de minas, una ley minera del año 1973, que es una ley, bueno, el año lo dice todo, es una ley franquista, que da muchos derechos a, digamos, a la empresa que tiene una concesión minera, ¿no? Y entonces se está produciendo un fenómeno que es la especulación minera, ¿no? Hasta hace unos años, pues se descubría un mineral llegaba una empresa y hacía una propuesta para explotarlo y si obtenía los permisos lo explotaba. Ahora esa dinámica ha cambiado y han surgido lo que se llaman las empresas junior, las empresas mineras junior, que son empresas que yo calificaría más bien de empresas especulativas, que lo que hacen es, cuando consiguen concesiones, lo que hacen es, con esas concesiones van trabajando ante las administraciones para conseguir los permisos y luego van especulando con esos permisos tratando de hacer un negocio que no es un negocio minero, es un negocio puramente especulativo. Y esto está pasando en nuestro país. Este es el caso de, por ejemplo, de la empresa Berkeley en Salamanca con el tema del uranio, que es un tema que también queremos abordar en la ley de cambio climático y que está siendo bastante polémico también, pero bueno, creemos que hay que abordar. Hay otro caso en Navarra, el caso de Minamuba, que es una mina de potasas, y puede ocurrir con otros minerales, ¿no? Por lo tanto, la pregunta no es solamente si debemos o no explotar determinados minerales y cómo hacerlo, sino desde nuestro punto de vista, lo que habría que hacer es analizar, revisar y poner al día las leyes mineras de tal manera que cualquier explotación minera realmente tenga que estar sometida a las leyes
ambientales, a la legislación europea, ¿no? Porque tened en cuenta que hablamos de una ley del año 73 en la cual básicamente una empresa, sea una minera de verdad o una empresa minera junior, digamos, una empresa especulativa, consigue ese permiso y a partir de ahí, pues prácticamente puede pasar por encima de cualquier obligación ambiental o lo que sea, ¿no? Entonces, eso necesita ser abordado, ¿no? Por lo tanto, aquí hay dos debates paralelos, ¿no? Uno es si se deben explotar determinados minerales y cómo, y otro es cómo obligar a las empresas mineras a que realmente estén sometidas a esa legislación de la que ahora mismo eluden a través de esta ley de minas. Bueno, y antes de retomar un poco las preguntas que teníamos preparadas un poco desde coordinadora para conducir esto, no me resisto a incluir la última pregunta que acaba de entrar ahora mismo, que es un debate también súper, yo creo que superado, en el sentido de que preguntan de cuál debería ser el papel de la energía nuclear en la transición hacia un paradigma de bajas emisiones, ¿no? Yo creo que aquí radica un poco ese mito de que la energía nuclear prácticamente no tiene emisiones de CO2 y que ayuda que no ayuda, o sea, que no genera cambio climático y demás, porque se quedan muchas veces cuando se hace este análisis, se quedan nada más en lo que es la producción pura y dura de la energía en el momento que está en la central, pero no todo el camino que va, desde que tú has hablado de la mina de Berkeley, eso va hasta otros países donde tienen que procesar el uranio y demás, y luego viene a nuestro país para producir. Pero bueno, os dejo que respondéis a alguno de los dos sobre el papel de la energía nuclear en el futuro de las renovables. Claudia, ¿quieres contestar? Bueno, solo rápido, que claro, o sea, hay que tener en cuenta que, claro, cuando hablamos de emergencia climática, no estamos hablando solo de emisiones de CO2, ¿no? Y que esto es lo que produce el calentamiento global, pero claro que la emergencia climática, pues o sea, estamos hablando de muchos otros impactos ambientales y que igual que que la energía nuclear, pues produce menos emisiones de CO2 que muchas otras energías sucias, tiene unos impactos ambientales muy, muy importantes, ¿no? Y preocupantes y que por eso no debería ser parte de la transición. Sí, es que, vamos a ver, la energía nuclear es una energía en declive globalmente, cada vez hay menos plantas, es decir, se cierran más de las que se abren y se agarra al cambio climático como un clavo ardiendo para su supervivencia, ¿no? ¿La realidad cuál es? La realidad es que la energía nuclear no es limpia porque genera residuos radiactivos y ese problema no se ha resuelto, no se sabe qué hacer con ellos. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, hay una polémica muy grande en Japón porque hay 1 millón de toneladas de agua radiactiva de la central nuclear de Fukushima, de cuando ocurrió el accidente. Y claro, las autoridades japonesas están planteándose tirarlo al mar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay un tratamiento. Por más que hay siempre una literatura de la promesa tecnológica, lo cierto es que seguimos en las mismas. Con los residuos radiactivos, lo único que se puede hacer, la única discusión que hay es dónde los ponemos. Si los dejamos en las propias centrales nucleares, si los ponemos en el ATC en superficie, es decir, en un cementerio en superficie, como puede ser el cementerio que se habló en su día de Villar de Cañas, o si se meten en un almacén geológico profundo, que es meterlos en una mina abandonada, básicamente, ¿no? Y durante mucho tiempo estos residuos radiactivos tendrán que ser gestionados y eso cuesta un gran dinero público, porque claro, las centrales nucleares, una vez que terminan su vida útil, esos se pasan, digamos, la gestión de esa central nuclear, que al final ya es un residuo, pasa a manos de Enresa, que es la Empresa Nacional de Residuos, que es una empresa pública que tiene que gestionar estos residuos, ¿no? Por lo tanto, al final, el legado de esas centrales nucleares es unos residuos, una gran cantidad de residuos que tienen que ser gestionados a alto coste por la sociedad, ¿no? Luego tiene otro problema, que es el problema económico. La energía nuclear es muy cara, en contra de lo que nos dicen, ¿no? Es verdad que en el caso de España, por ejemplo, que tenemos unas plantas que ya prácticamente han sido amortizadas, pues ese coste de producción ya no es tan caro, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, en Europa,
las únicas plantas que se está construyendo, que es la de Olkiluoto en Finlandia y Flamanville, creo que se llama en Francia, son plantas que están teniendo un alto coste económico y sobre todo tenemos alternativas mucho más baratas. Es decir, que ahora mismo el gastarse todo ese dinero en construir centrales nucleares, cuando puedes invertir ese dinero en el desarrollo de energía eólica, de energía fotovoltaica o de eólica marina para producir energía mucho antes y mucho más barata, pues realmente no tiene sentido, ¿no? Entonces, las nucleares son la única discusión que hay, por lo menos en nuestro país, sobre las nucleares es si el cierre va a ser más rápido o más lento, pero que no tienen futuro, eso está claro, porque además hay que decir una cosa muy clara. En España, desde la ley del año 97, la ley de liberalización de la energía, que puso en marcha Rodrigo Rato, o que digamos, ideó Rodrigo Rato, recientemente salido de la cárcel, por cierto, el construir centrales nucleares es libre, es libre. Es decir, que si en España no hay centrales nucleares nuevas, es porque ninguna empresa le ha interesado invertir en ello. Por lo tanto, lo que queda es las centrales nucleares que están en funcionamiento y que hay un calendario de cierre que se irá produciendo en los próximos años y que irá poco a poco, digamos, cerrando la energía nuclear en España y siendo sustituida por energías renovables, porque precisamente de eso hablamos cuando hablamos de una ley de transición energética. En ese sentido, pues oye, a lo mejor se puede interpretar que al día de hoy, efectivamente, las nucleares, bueno, pues son parte de la transición energética porque las que están funcionando, pues siguen funcionando y produciendo y ese proceso será progresivo, que es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Los antinucleares, que yo soy antinuclear, nunca hemos dicho cerremos las mañanas, lo que decimos es vayamos progresivamente construyendo potencia alternativa, potencia limpia y cerrando progresivamente esas centrales nucleares. Y eso es lo que ahora mismo está ocurriendo y lo que va a ocurrir en España en los próximos años. Pero como digo, no porque nadie lo esté forzando, sino porque nadie quiere construir centrales nucleares. Como os decía, iba a retomar un poco la línea que nos habíamos marcado en la coordinadora para plantear este debate, esta conversación. Muchas de las organizaciones socias de la coordinadora de organizaciones de cooperación para el desarrollo de España, así como de las 17 coordinadoras autonómicas, trabajan con comunidades indígenas pues, prácticamente en los 105 países en los que están presentes estas organizaciones, ¿no? Población indígena, que es un 5% de la población mundial, relativamente poco, pero que sin embargo protegen el 85% de la diversidad del planeta, ¿no? Y muchos, yo cuando hablamos de estas cosas me acuerdo de aquello que se decía de no le des a un hombre una caña, enséñale a pescar, que era así como lo de, bueno, pues que haga algo, no sé, pero que nos faltaba analizar toda esa otra parte que hay detrás de, y si el río baja contaminado o si es propiedad de otra entidad, o es un río, se lo privatizan y ya no puede pescar, ¿qué pasa con todo esto, no? Esto viene un poco a que estas poblaciones originarias que están protegiendo sus ecosistemas y las zonas en las que han vivido desde hace siglos están siendo acosadas por empresas que una de dos, o están tratando de poner allí explotaciones mineras o que en algunos casos, que a mí me parece que es una de las cosas más perversas vinculadas al tema de la energía, pues están viendo cómo hay países o empresas que están comprando grandes masas forestales para convertirlos en sumideros de CO2 y compensar las emisiones de los países que estamos produciendo más CO2 o gases de efecto invernadero de los que podríamos hacer. ¿Qué os parece esto? Si tenéis algún análisis que aportar, no sé si Claudia, qué estabas sintiendo y qué crees que podríamos hacer, sobre todo pues, desde aquí, desde España en este sentido. No, nada, solo decir no, que esto de la forestación, no, esto de las plantaciones de árboles para compensar las emisiones de los países ricos, pues es una práctica que está bastante extendida, ¿no? Y que, bueno, como ya has dicho, que es muy problemática. Y bueno, me ha hecho pensar en un ejemplo que conozco particularmente, que es de un bosque de Uganda, que
lo están aforestando con fondos del Fondo de Pensiones noruego y también participando del gobierno sueco y claro que pues la afforestación, ¿no? La plantación de árboles pues está expulsando a las comunidades locales que viven ahí, que han estado usando pues la tierra, ¿no? Para sobrevivir durante muchísimo tiempo y además atentando contra la biodiversidad, porque los árboles que se plantan pues son todos iguales, ¿no? Y ¿no? Rompiendo con muchos de los servicios que los ecosistemas locales, ¿no? Pues hacían y ¿no? Representaban para estas personas que viven ahí y ahora se sienten expulsadas y además con poquísimas herramientas para, ¿no? Para contrarrestar o para oponer resistencia contra, bueno, contra empresas europeas y financiadas por gobiernos europeos que van ahí a plantar sus árboles para compensar las emisiones de sus países porque no pueden o no quieren reducirlas en sus respectivos países, ¿no? Pancho, algo sobre el comercio de Bueno, emisiones. bueno, vosotros conocéis la problemática mucho mejor que yo, ¿no? Realmente a mí lo que me parece muy grave es que después de tantos años que llevamos con estos temas, pues que todavía prácticamente las empresas actúan con impunidad total en los territorios indígenas, ¿no? Y no solo eso, sino lo que hablábamos antes, ¿no? Que incluso la legislación y los organismos que los protegen, pues se están eliminando, ¿no? Bueno, yo tengo mi propia visión, ¿no? Y es que hace falta un giro político, ¿no? Y que realmente creo que si ese giro no se produce, pues tengo muy poca fe y aquí, pues, bueno, pues casi entraríamos en otra discusión, que es la discusión esa bueno, es que yo la veo muy a menudo, ¿no? El ecologismo no es de izquierdas ni de derechas, ¿no? Y digo, no, no es de izquierdas ni de derechas, pero la derecha destruye mucho. Bueno, pues parece que estamos otra vez en directo. Yo no sé si, bueno, pues acabar con una pregunta que estaba relacionada con lo que estábamos hablando de todas las, bueno, estábamos hablando de las personas que han sido asesinadas por defender los derechos humanos, por defender el territorio en muchos países. Y que estábamos hablando que también muchas de esas personas estaban defendiendo la biodiversidad y el desarrollo sostenible, algunas defendiendo las plantas y los animales que, que mantienen el equilibrio en los ecosistemas, pero decía también que nos interesaba especialmente a muchas de las organizaciones que trabajan en la coordinadora todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos de manera sostenible, es decir, pérdida de biodiversidad también. Hace poquito, en la Cumbre de Naciones Unidas, que se celebraba este mismo mes, yo creo que de manera telemática, el presidente del gobierno decía que vivimos en una emergencia medioambiental sin precedentes y la inacción no es una opción, ni para los más vulnerables, ni para los jóvenes, ni para nadie. Y que solo desde el multilateralismo que lidera Naciones Unidas podremos superar esta amenaza, que solo tenemos un planeta y está en nuestras manos salvarlo. Desde vuestras organizaciones, desde el espacio en el que estáis, ¿qué está haciendo España por la protección de la biodiversidad? Juancho, conecta el micrófono. Está silenciado. Perdona, es que ya me había vuelto a conectar, a desconectar. Decía que yo creo que España, dentro de la comunidad internacional, es, digamos, de los países que está comprometido con la defensa ambiental, ¿no? Luego, los niveles de coherencia con lo que se aplica en casa, pues a veces dejan que desear, pero no cabe duda que España se alinea. El actual gobierno español se alinea claramente, bueno, pues con aquellos países que defienden el multilateralismo, que defienden o que defendemos los acuerdos internacionales, su vigencia y la necesidad de avanzar en esa hoja de ruta multilateral, ¿no? A mí personalmente me gustaría que hubiera más compromiso para cuestiones como las que hemos hablado aquí, como lo de Mercosur, por ejemplo, todo el tema de las políticas agrarias. Me preocupa mucho y estoy muy de acuerdo con lo que decía Andrés de las víctimas perseguidas, ¿no? Líderes campesinos, etcétera,
que es tremendo. Os contaré una anécdota. Yo un día, hace como un año o así, en el autobús, una chica se acercó a mí y me dio un post-it escrito y me decía, por favor, haz lo que puedas por los líderes ecologistas que están asesinando en Colombia, ¿no? Lo de Colombia es tremendo, ¿no? Y uno se siente, pues, a veces impotente y porque evidentemente no podemos permanecer indiferentes ante este goteo de asesinatos de ecologistas, de líderes campesinos, indígenas, que se está produciendo en muchas partes del mundo, ¿no? Y bueno, creo que tiene que ver con todo lo que hemos hablado aquí, con la impunidad que permiten determinados gobiernos, con la connivencia que tienen muchos de estos asesinatos con intereses empresariales específicos, que en algunos casos, como el de Berta Cáceres, se ha conseguido incluso demostrar. Y todo esto nos tiene que preocupar y nos tiene que movilizar porque realmente es muy grave y en la medida en que nosotros podamos, desde luego, desde el Congreso, lo que podamos hacer, pues desde luego lo vamos a hacer. Cuando se celebró la COP25 en Madrid, desde Coordinadora hicimos una pegatina que repartimos en una manifestación que yo creo que fue histórica, en aquella que congregamos más de 1 millón de personas a lo largo de la Castellana reclamando justicia climática, en la que sacábamos una foto de Chico Méndez y otra de Berta Cáceres y decíamos de que a pesar de que puedan cortar las flores, lo que no van a poder hacer es parar la primavera. Para cerrar ya un poco este debate, esta conferencia, sí que quería preguntarle a Claudia por dónde cree o en las organizaciones por las que ella se mueve y demás, por dónde cree que va los temas, la agenda para este curso que viene, si el COVID nos permite desenvolvernos de una manera más o menos normal. Claro, es una pregunta difícil, ¿no? En tiempos de que no sabes lo que va a pasar ni lo que vas a poder hacer, ¿no? Porque no sabemos ni cuánto tiempo va a durar esta situación generada por el COVID. Yo lo que veo y lo que me parece es que en el momento en el que estamos, nos estamos focalizando en las luchas locales, ¿no? Al final, porque porque no que no estén conectadas con lo internacional, pero que en el momento, ¿no? Lo que se puede trabajar es en el ámbito local. Y no, pues las acciones y las campañas que estamos trabajando pues están muy ligadas pues o a la ciudad o no a las luchas locales, ¿no? Y empezar por lo que tenemos en casa, ¿no? Y así tejiendo alianzas con las luchas en otros lugares, pero desde donde estamos y focalizándonos en lo local. Bueno, yo voy a ir despidiendo ya esta agradable charla que hemos tenido, que además va a quedar colgada en el canal de YouTube de la Casa Encendida para que la gente pueda volver a verla y pueda escucharnos en cualquier otro momento, que estas son por lo menos de las cosas positivas que tiene esta situación en la que estamos, que hemos avanzado mucho, no solo en teletrabajo, sino también en videoconferencias. Agradecer tanto a Juancho como Claudia que nos hayan acompañado en este ciclo de conferencias que estamos organizando con el apoyo de la Casa Encendida y bueno, pues os ofrezco, como hacen en los debates electorales, aunque esto no lo sea, ese minuto de oro pues aquí al final para que os despidáis con algún mensaje para todas las personas que nos han estado siguiendo pues desde toda España e incluso alguna desde fuera de nuestro país. Juancho. Pues de manera muy breve decir que la lucha contra la crisis ecológica, no solo contra el cambio climático, es clave para que tengamos un futuro y para los que vengan detrás y que ninguna acción es fútil, es innecesaria. Todas son necesarias y por lo tanto pues animar a la gente a ese compromiso y a esa movilización y sobre todo recordar que colectivamente somos más fuertes, ¿no? Y que la lucha contra la crisis ecológica la ganaremos juntos y juntas y que no nos creamos eso de que cada uno por nuestra cuenta podemos hacerle frente. Tenemos que trabajar unidos y unidas para frenar esta degradación y recordar que detrás de ello, detrás de cada uno de los problemas,
normalmente hay grandes intereses económicos y que no es simplemente, que no son cosas que pasan, sino son cosas que algunos hacen que pasen para llenarse los bolsillos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, para no repetirme con lo que ha dicho Juancho, yo también pienso que es muy importante, ¿no?, mantenernos activas, sobre todo en estos tiempos en los que todo parece muy complicado, pero es verdad que una parte importante de, ¿no?, para afrontar, ¿no?, esta angustia que nos genera la incertidumbre y lo que se nos viene encima, pues es manteniéndonos activas, ¿no?, y luchando para hacer algo al respecto. Y bueno, y siempre recordar que, ¿no?, que la lucha climática no es algo aislado, que está conectado con las demás luchas antirracistas, feministas, para la justicia social, y que si tejemos estas alianzas y trabajamos todas juntas, pues seguramente algo vamos a conseguir. Bueno, pues con estos dos mensajes que refuerzan eh, esa idea de que coordinadas somos más fuertes, pues despedimos esta conferencia. Muchísimas gracias a todos quienes habéis participado.